Y del derecho que vamos a estar hablando hoy es de eliminar la probation en caso de violencia de género, y es por eso que vamos a tomar contacto con la senadora Cristina Fiore. Ella es representante de la provincia de Salta. Senadora, muchísimas gracias por estar del otro lado. No, por favor, un gusto. ¿Cómo está, Florencia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nuestra primera pregunta, y para que lo sepan todos los argentinos, es ¿qué es la probation? Sí, la probation es la suspensión del juicio a prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona comete un delito y ese delito merecería una pena de prisión de menos de 3 años, existe la posibilidad que el que ha cometido ese delito se siente, por decirlo de alguna manera, en algunos casos con la víctima, en otros casos depende de las situaciones con el juez, y lleguen a acordar el cómo van a reparar, entre comillas, el daño que han causado. Entonces, por ejemplo, en los casos de violencia de género y en los casos de abuso sexual, que son los proyectos de los que estamos hablando, de la senadora Cunate Entre Ríos y el mío, lo que plantea es que se siente el juez y qué es lo que dice, bueno, a ver, ¿cómo reparamos el daño? Entonces al violento se le manda al psicólogo, por ejemplo, o al psiquiatra, o a Alcohólicos Anónimos, o a hacer algún otro curso, o a reparar o pintar una escuela y demás. Es decir, en lugar de ir preso, tiene que cumplir con estas Pero a la conductas. vez está libre y cerca de la víctima. Efectivamente. Entonces, nosotras, ¿qué es lo que planteamos? Que en los casos de violencia de género y de abuso sexual, la probation no sea posible. ¿Por qué? Porque no está en una situación de libertad la víctima que se sienta frente de la persona que ha ejercido violencia en contra de ella o que ha abusado sexualmente de ella. Nosotras creemos que si merece pena de 2 años, bueno, que vaya preso 2 años, pero que no se siente a arreglar con la víctima, porque si no, fíjese, el Estado y todos, sobre todo los medios de prensa, están haciendo un esfuerzo bárbaro en decir no a la violencia de género. Y la violencia de género que hoy lloramos a través de un femicidio, empezó quizás con una cachetada, con un grito hace algunos años atrás. Entonces lo que hay que hacer es frenar desde esos inicios. Desde cero. Efectivamente, la violencia empieza con la primera cachetada. Entonces no podemos decir, bueno, pero ¿cómo lo vamos a meter preso si le dio una cachetada? ¿Cómo lo vamos a meter preso si abusó nomás de la nena, la manoseó entera a la salida del colegio? Tampoco lo vamos a meter preso por eso. Es una locura. Y después es cuando locura. aparecen los casos de las mujeres muertas en mano de un hombre. Efectivamente, o el tema de las Pero violaciones ya es tarde, y demás. ese es el asunto, ya es tarde. Ahora, Ya es tarde. Sí, senadora, con el sí, tema Mariano. de la probation, ¿no se estaría no cumpliendo con pactos internacionales que tiene firmado nuestro país? Sí, efectivamente, concretamente el de Belém do Pará Exacto. plantea que víctima y victimario no están en un pie de igualdad, y por más que la víctima esté acompañada o del fiscal o de su abogado defensor, nunca se va a sentir tranquila, digamos, estando frente de el que ha abusado de ella o frente del que la ha golpeado. Entonces lo descarta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que van en ese sentido, pero lamentablemente hay tantos fallos nacionales, y en el caso de mi provincia también hemos detectado fallos provinciales, serán más o menos un 10%, pero existen fallos, donde a pesar de este fallo de la Corte, donde a pesar del Tratado de Belém do Pará y otros más tratados internacionales que plantean esto, existe de todos modos el tema de la probation. Entonces, en virtud de eso y para que no quede ninguna duda al juez, es que hemos establecido este proyecto de ley que ha sido sancionado por unanimidad, donde decimos violencia de género y abuso sexual no puede ir nunca a probation por más que la pena sea menos de 3 años. Senadora, hablando de los jueces, ¿qué pasa con los jueces y las perspectivas de género? O con la justicia, si quiere, y las perspectivas de género. Mire, 2 cuestiones. En el Senado se trataron varios temas muy importantes, uno que estábamos charlando, y después también el tema de ejecución penal, que es la ley que regula una vez que una persona ha sido condenada, está en la cárcel. Y hemos dicho de que en el caso, por ejemplo, de violaciones, o todos los delitos sexuales, en el caso de homicidio agravado, en el caso de secuestro extorsivo y demás, no van a poder tener las salidas transitorias. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Nosotros vamos a un caso donde el femicidio ya ha ocurrido y estamos diciendo no se preocupen,
que el femicida, si le dan 8 años, va a tener que cumplir los 8 años. ¿Y por qué tiene que ver esto con su pregunta? Porque desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, falta muchísimo en el tema de educación. Falta cursos en perspectiva de género. No tenemos una justicia que esté preparada para tratar o para abordar, digamos, a la víctima de violencia de género. En esto falta mucho, porque desde las leyes hasta ahora hemos hecho hincapié en qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Seguridad, qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia, pero nos está faltando un ministerio que es fundamental, que es el tema de educación, el Ministerio de Educación. No se está enseñando con perspectiva de género y quienes tienen que aplicar la justicia o el policía que de repente recibe a veces en las comisarías la denuncia, no está preparado muchas veces para enfrentar estas situaciones y después son estos fallos aberrantes, porque realmente del juez Rossi, que es el caso de Micael y demás, son fallos y son cuestiones que aberrantes y que uno no entiende cómo han salido, donde me parece que, bueno, es el tema bastante complejo, pero básicamente me parece que la perspectiva de género no está dentro de las currículas y no está dentro de la preparación que tiene que tener tanto la justicia como la policía, por ejemplo, ¿no? Senadora, la última pregunta. Senadora Fiore, representante de la provincia de Salta, esto para que sepan que está hablando usted, le está escuchando todo el país. En la última sesión usted dijo algo muy interesante en otro proyecto de ley que es la modificación de la 24660, que es la ejecución de la pena, y también tiene que ver con este proyecto que ya tiene media sanción de senadores. Y es que el patronato no funciona, o sea que con probation o sin probation no funciona. Sí, efectivamente. Mire, a mí honestamente, ya no como senadora, sino como argentina, me duele mucho la diferencia que existe entre la legislación que nosotros sancionamos y la realidad que nosotros vivimos. El delincuente por un delito sexual, suponga, le dan 8 años. Con esta ley que sancionó el Senado, sí o sí va a tener que cumplir los 8 años, pero después va a salir. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa persona salga? Tenemos varios factores que no funcionan. El patronato, que es el que tiene que reinsertarlo socialmente, no funciona. Los gabinetes psicopedagógicos y demás no funcionan. De hecho, una senadora, la senadora Fernández Sagasti de Mendoza, contaba que dentro de los abusos sexuales habían en Mendoza 290 personas. De 290 personas presas, solamente 90 estaban recibiendo un tratamiento adecuado. Entonces, si los gabinetes no funcionan adentro de las cárceles, el patronato no funciona cuando el preso tiene que salir, vamos a seguir lamentando todo esto, porque una ley tiene varias cosas, y una de las cuestiones que tiene la ley no solamente es su letra, sino el presupuesto que tiene que acompañar la ley, y de ahí es que yo planteaba fuertemente un llamado de atención al Ejecutivo, que todo esto lo tiene que acompañar con un presupuesto. Fíjese, jueces de ejecución, la ley hace 20 años plantea que tienen que haber 5 y tenemos solamente 3 nombrados. Senadora, muchísimas gracias por este contacto. No, fue muy por favor, clara. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Hasta luego.